nuestra última parte del Evangelio del capítulo 14 de Juan. Con eso terminamos el capítulo 14. Llegamos al término y vamos a estudiar o vamos a meditar hoy del versículo 25 hasta el verso 31. Estoy buscando aquí un pasaje. Juan 14. Y voy a pedirles como siempre que nos pongamos un momento más de pie. Versículo 25 al 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayores que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me ha mandado, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Listo? ¿Nos podemos sentar? Amén. Edward Hicks era un pintor del siglo XIX, y este hombre, al mismo tiempo que era pintor, era un ministro ordenado de esta denominación medio extraña de los cuáqueros, de los Quakers. Y este hombre se hizo famoso porque en el siglo XIX él hizo unas pinturas. Él estuvo pintando durante más de 40 años, y en sus pinturas podemos nosotros ver que él pintó muchas escenas del libro de Isaías, donde se habla acerca de la paz de Dios, ¿no? Y él pintó, si usted lo busca en internet, Edward Hicks, este hombre pintó, digamos, un león al pie del corderito. Él pintó las serpientes al lado de los seres humanos, y bueno, todo ese tipo de cosas que nosotros vemos en las escrituras, más que todo en Isaías, cuando se nos habla, por ejemplo, de la paz que Dios da, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos y leemos en las escrituras, cuando se nos habla de que el león vivirá con el cordero y ya no habrá más dolor, y más que todo los argumentos que utilizan a veces los testigos de Jehová cuando llegan a nuestra puerta, ¿no? Dicen, oiga, señores, ustedes saben que cuando el Señor Jesús venga y traiga su reino, usted le podrá meter la cabeza al león y no pasará nada, y usted podrá acariciar ahí las serpientes y no lo van a morder, una cobra, y no va a pasar nada. Bueno, algo así este hombre pintó en sus cuadros. Y uno de los objetivos de este hombre, una obsesión de este hombre, era que este hombre estuvo buscando la paz sobre la tierra. El tema principal que vamos a ver en esta mañana es la paz que Jesús da al mundo. Y este hombre estaba hablando en sus cuadros, estaba tratando de mostrar la paz sobre la tierra. Él quería que la paz viniera, pues, pronto, ¿no? Y hay dos cosas que nosotros aprendemos de este hombre, y una es que los cristianos pueden ser artistas, los cristianos pueden pintar, pueden ser artistas, y la segunda es que la paz y la esperanza en la tierra, ¿no? Todo el mundo hoy en día, y más en nuestro país, todo el mundo está hablando de paz, ¿no? Y quieren paz, y todo el mundo quiere la paz, y siempre escuchamos paz, y paz por todo lado, y paz, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Entonces, el arte nos muestra el pensamiento humano, ¿no? Por ejemplo, el arte, ustedes ven las pinturas, ustedes ven lo que una persona dibuja o lo que una persona pinta, muestra el pensamiento de esa persona y cómo la persona ve el mundo. Entonces, la paz siempre ha sido buscada por todos los hombres, pero hay un problema, y es que los hombres han tratado de buscar la paz con métodos humanos, con medios humanos, ¿sí? Este hombre, Edward Hicks, falló porque trató de establecer la paz en el mundo, la paz en el mundo, a través de sus propios métodos humanos y nunca a través del método de Dios. O sea, él falló ahí, él tuvo ese fallo, ¿no? Él falló. Y siempre después, creo que las etapas, este hombre tuvo como 4 etapas de sus pinturas, y en una de esas etapas él mostraba, en sus pinturas, yo estaba mirando, el hombre estaba ya como al final muy frustrado, ¿no? Porque él veía que no, pues como que la paz no se veía por ningún lado, y él lo reflejó en sus pinturas. Ahora, estas palabras que nosotros vemos que acabamos de leer, como ya hemos estudiado Juan 14 durante ya casi un mes, las palabras de Jesús son dadas en un contexto en que ya Jesús iba a ser entregado, iba a ser apresado por los fariseos, él iba a ser entregado por uno de sus discípulos,
Y Jesús ya en unas horas, hace 8 días yo dije, Jesús está como a 10 horas más o menos, 12 horas de ser crucificado. O sea, son momentos bien tensionantes. Y Jesús ahora lo que nos viene a hablar, en Juan 14 nos ha hablado del Espíritu Santo, nos ha hablado del cielo, nos ha hablado de la comunión con el Padre, nos ha hablado acerca del Espíritu Santo y cómo nos consuela, que eso fue lo que hablamos hace 8 días. Y la última promesa que Jesús nos habla en Juan 14 es la paz de Cristo, la paz que Él va a dejar a los creyentes. Entonces, Jesús habla de paz en un momento donde hay mucha tensión, donde Él va a ser entregado, va a ser martirizado y Él va a ser muerto. Entonces los discípulos necesitaban ser animados porque Getsemaní ya estaba muy cerca. ¿Sí? Ustedes saben que en el Getsemaní los otros escritores dicen que Él sudó sangre. Era tanta su preocupación, era tanta su carga, que Él sudó como gotas de sangre. Entonces Jesús aquí nos deja algo que nosotros vamos a meditar en esta tarde, y es la paz de Cristo. Él dice, mi paz os dejo, dice en el versículo 27. Muchas veces Jesús necesita que nosotros crezcamos, porque pues obviamente el deseo del Señor es que los creyentes no se queden inmaduros y pequeños y enanos, sino que crezcan. Y muchas veces el problema cuando nosotros oramos y pedimos madurez es que Dios permite que pasemos cosas difíciles para nosotros. Un ejemplo que nosotros vemos muy a menudo en las Escrituras es cuando Jesús está en el bote durmiendo. ¿Sí? Jesús está en el bote durmiendo y hay tremenda tormenta. ¿Sí? Y todos están los discípulos preocupados, Señor, y todos así, ven que ya se van a hundir. Y Jesús durmiendo como si nada, tranquilo, ¿no? Y van y lo despiertan a Él. ¿Y qué pasa después? Jesús viene, calma el viento, calma la tempestad, y todo pasa como si nada. Entonces Jesús, en vez de sacarnos de la tormenta, Jesús nos mete a veces en la tormenta, pero lo que Jesús hace antes de meternos es que Jesús nos prepara para las tribulaciones. Entonces la paz que Dios da no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Ustedes ven el texto en el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz es algo que es dado por Cristo. Yo la paz no la puedo producir por mucha meditación o por mi propia voluntad o por algún método de meditación trascendental o algún tipo de cosa que yo pueda crear. ¿Sí? No es que Jesús nos saca de problemas, sino que Jesús nos da paz para poder presentar o poder pasar estas pruebas. ¿Sí? Nosotros vemos en el contexto inmediato. Los discípulos van a pasar por una tribulación tremenda. Van a aprender que afrontar la muerte de su maestro. Y Él les está fortaleciendo a ellos, dándoles paz para que ellos puedan afrontar esto de una forma como Dios quiere. Ahora, Jesús no les deja una fortuna. Jesús no les deja una herencia material. Jesús no dice, bueno, mis millones los dejo, les voy a dejar una huaca para que cuando yo me muera ustedes van y la desentierran y van a ser ricos. ¿Sí? O les voy a dejar una influencia material, ustedes van a ser unas personas de influencia en el mundo, ustedes van a ser unas personas muy importantes y les voy a dejar esa herencia a ustedes cuando mueran. No, Jesús dice, les voy a dar paz, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, en sí mismo, ¿qué es la paz que Dios da? La paz la que Jesús está hablando aquí es la paz de conciencia. ¿Sí? La paz que es dada por Dios en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la paz que Jesús está refiriéndose aquí. La paz que yo tengo con Dios, entre Él y yo. ¿Sí? La paz que yo obtengo con el Dios de paz que dicen las Escrituras. ¿Sí? Y Matthew Henry, yo anoté esto, me fascinó como lo dice Matthew Henry. Y dice Matthew Henry que cuando Jesús iba a dejar el mundo, Él dejó un testamento. Y Él repartió sus cosas a cada persona. Entonces, Jesús cuando murió, su espíritu se le va a dar a su padre, su cuerpo se lo va a dar a José de Arimatea, su ropa se la va a dejar a los soldados romanos, su madre la va a dejar al cuidado del apóstol Juan, y su paz, que es lo más valioso y lo más grande que Jesús puede dejar, se lo da a sus pobres y angustiados discípulos. Entonces me gustó mucho esa ilustración de Matthew Henry. La Biblia nos dice que lejos de Dios, en nuestro estado natural, somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios, peleamos con Dios, estamos totalmente enemistados con Él en una guerra diaria con Dios cuando estamos lejos de Dios. Y como el hermano decía ahorita, a través de nuestra necedad, de la dureza de nuestro corazón, de continuo estamos ofendiendo a Dios. Y Dios está enemistado también con nosotros. Ahora, la Biblia dice que Dios nos ama, sí es verdad, pero nosotros hemos ofendido a Dios con nuestro pecado, hemos quebrantado su ley.
¿Sí? Somos pecadores bajo la ira de Dios, como lo dice Romanos 1. Entonces Pablo nos dice que a través de... Pablo nos dice entonces en Romanos 5 que lo que nosotros no podíamos obtener por nuestro propio esfuerzo, Cristo lo hace por mí. Dice Romanos 5:1. Y vamos a ir rápidamente ahí. Dice, ahora, ¿cómo puedo yo obtener esta paz de la que Jesús habla aquí? Pablo nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que lo que Pablo dice acá, lo mismo que Jesús dice acá en Juan 14. La paz que Jesús tiene, la entrega a aquellos que por fe vienen a Cristo, son justificados por Él y son totalmente limpiados, justificados y ya gozan de una paz para con Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos cristianos no sienten paz con Dios debido a su desempeño, debido a su debilidad, debido a su pecado? Muchos de nosotros a veces sentimos que no tenemos paz con Dios. Uy, es que si yo peco, a veces, bueno, yo no oro lo que debería orar, a veces no leo la Biblia, no medito el tiempo que yo debería meditar. Bueno, debe ser que Dios está molesto conmigo. Bueno, la paz con Dios no está basada en lo que hacemos nosotros. La paz de Dios no es algo que yo tengo, no es algo que está en mí. La paz de Dios es algo que está fuera de nosotros. Fue algo que fue hecho en la cruz de Cristo hace 2000 años. Entonces yo no tengo que buscar en mí para tener paz, sino que gracias a Dios, y gracias a Dios que no tengo que buscar en mí, porque si busco en mí no hay nada bueno que pueda yo ofrecer a Dios para tener paz con Él, sino que yo simplemente tengo que mirar y ver lo que Cristo ha hecho por mí. La paz de Dios está conmigo, viene hacia mí gracias a Cristo. Él pagó el precio de la paz para con Dios en la cruz. La costosa paz de Dios, Él la compró con su sacrificio en aquella cruz. Con su sangre ha comprado la paz para con Él. Entonces, después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos y les dice, ¿qué es lo primero que les dice? ¿Quién recuerda? Cuando Él se aparece entre los 12 después de que resucita. La paz sea a ustedes. Y durante los 40 días después de que Jesús está con ellos antes de ascender, bueno, la Biblia no lo dice, pero muy probablemente, bueno, que la Biblia dice que les mostró los misterios del reino de Dios a ellos, muy probablemente les mostró el significado de la expiación. ¿Y cuál es el significado real de la expiación de Cristo? Tener paz con Dios. Entonces, aunque la paz que Cristo da no es solo con Dios solamente, la paz con Dios no es solamente la ausencia de la ira de Dios hacia mí, y también la paz de Dios tampoco es que yo ahora soy hostil hacia Dios, ya dejo de ser enemigo de Dios, dejo de pelear con Dios y ahora soy amigo de Dios. También hay unos efectos positivos de la paz de Dios para con nosotros. ¿Sí? Y uno de esos está en Filipenses 4, 6, 7. ¿Sí? Filipenses 4, 6, 7 nos muestra los efectos positivos de la paz de Dios en nosotros. Dice Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo la paz de Dios tiene que ver con el estado legal mío delante de Dios, no es que he sido justificado y ahora toda la enemistad que Dios tenía hacia mí y mi enemistad, mi hostilidad hacia Dios ha sido quitada, sino que también tiene otros efectos en la vida del cristiano. Cuando el cristiano no tiene paz, cuando el cristiano está turbado en su corazón, ¿qué dice Pablo acá? Por nada estéis afanosos. ¿Cuál debe ser la contraparte de estar afanoso? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi oración hacia Dios tiene un resultado positivo hacia mí, es que la paz de Dios viene hacia mí. Ahora, ¿qué tipo de paz es la paz de Dios? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo entender cómo la paz de Dios viene sobre mí, me trae tranquilidad, a pesar de que hay tantos problemas alrededor mío, pero Dios me da paz. No puedo entender cómo, pero está ahí. Entonces vemos que a través de nuestra comunión con Dios trae paz a nuestro corazón y también paz los unos a los otros. Y dice que esta paz que hace en nosotros guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces,
Vemos nosotros acá que la paz no solamente es con Dios, sino o sea, no es de nosotros hacia Dios, sino de Dios también hacia nosotros, y nuestra paz con los demás, con las demás personas. Ahora, hay una bendición que viene de conocer esta paz, y es que sabemos que Dios está con nosotros, de que su presencia está con nosotros. Por gracia nosotros recibimos este conocimiento, recibimos su gracia por fe, y tenemos esta certeza de que esta paz viene a nosotros aún en las más terribles pruebas. A veces a los cristianos se les acusa, y yo escuchaba esto de un predicador, es que a los cristianos se nos acusa de que a veces tratamos de buscar como una paz escapista, ¿no? O sea, como que tratamos de salir rápido de este mundo, rápido, yo no quiero estar más aquí, yo no pertenezco a este mundo, entonces voy a ver si me suicido, me le tiro un carro y me voy rápido de este mundo, ya no quiero estar más acá. Bueno, ese no es el tipo de paz que Jesús nos promete. Jesús nos promete una paz, y es una paz en la mitad de las tribulaciones. Jesús en vez de evitarnos tribulaciones o escapar de las tribulaciones, Él nos da paz en la mitad de la prueba. Por ejemplo, Jesús aquí no dice en Juan 14, bueno, a mí me van a crucificar, bueno, yo voy a hacer algo para que no me crucifiquen, para yo no morir y que ustedes se salgan de esa preocupación. No, ustedes ven al final del versículo 31 del capítulo 14 de Juan, Él dice, vámonos de aquí. ¿Sí? No es como que, bueno, yo me voy solo y yo voy a afrontar este problema solo. Vámonos de aquí, ustedes se van conmigo. Vamos a ir a la cruz juntos, vamos a ir todos juntos a la cruz. Entonces, no es que Dios tiene una fe, o bueno, Dios nos da una paz escapista, ¿no? No es que yo me vuelo y Dios me da una paz para yo no tener que afrontar los problemas, sino que Él nos da paz para afrontar las situaciones. Y ahora, ya terminé la introducción, vamos a ver 3 puntos en que Jesús interviene, y estos son situaciones que amenazan nuestra paz. ¿Sí? Vamos a ver Jesús cómo interviene en esos 3 aspectos y cómo Jesús vence estas amenazas que amenazan, valga la redundancia, nuestra paz. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús evita o interviene en la hostilidad del mundo hacia nosotros. Versículo 27 dice, una vez más, vamos a estar mirando mucho los versículos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Entonces, esa es la característica de la paz de Dios. No es como la paz que el mundo quiere, o el tipo de paz que el mundo da. Un comentarista nos dice, aquí James Montgomery Boyce nos dice, varias características de lo que el mundo da. Y lo primero es que lo que el mundo da no es sincero. Es decir, el mundo con las palabras dice algo, pero su obrar es diferente. Ese es el dar del mundo. El mundo nos promete cantidades de cosas, ¿sí? Pero cuando el mundo viene a darnos eso que nos ha prometido, es mentira, ¿sí? El mundo nos promete cosas, pero realmente no es cierto lo que el mundo nos ofrece. El dar del mundo, como segundo aspecto, es un dar impotente, porque el mundo trata de dar muchas cosas, pero da de aquello que ellos no pueden dar. Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántos líderes mundiales han tratado de hacer la paz en el Medio Oriente? Y han tratado, y ha pasado presidente tras presidente y tras presidente. O aquí en Colombia nomás, ¿cuántos presidentes han tratado de hacer la paz con la guerrilla? Y nunca han podido. Entonces el mundo no puede dar de lo que ellos no tienen, ¿sí? Todos los esfuerzos que los hombres hacen por la paz simplemente terminan en más odio entre los seres humanos. Porque la naturaleza del ser humano, ¿cuál es? Un estado de hostilidad de unos a otros. Recordemos que no solamente la enemistad es hacia Dios, la enemistad es también hacia los demás. Nada más miren cómo los incrédulos se tratan entre ellos. Los incrédulos se aborrecen, se odian, se tratan con hipocresía. Ellos no aman de verdad a su prójimo. ¿Sí? Nada más yo trabajo con gente, pues gente que no es creyente, y uno escucha todo el tipo de comentarios que ellos dicen. Y hablan mal de fulano, y pelan de fulanita, y después uno los ve, no, todos nos queremos todos. Pero es mentira, o sea, el mundo no puede dar de lo que no tiene, y el mundo está en un estado de hostilidad, no solamente hacia Dios, sino hacia sus prójimos. Entonces, si no tenemos la paz de Dios entre nosotros, ¿qué vamos a dar? Pues solamente damos enemistad, hostilidad hacia los demás. Como tercer lugar, dice James Montgomery Boyce, el dar del mundo es un dar egoísta. El mundo da ¿para qué? Para recibir. El mundo nunca da de una forma desinteresada. Ellos siempre tratan de dar para recibir algo a cambio, ¿no?
Entonces es imposible que nosotros hablemos de paz en un mundo que está controlado y está guiado por el pecado. Por eso pueden hacer diálogos y pueden hablar allí y puede haber una paz duradera, o temporal, perdón, pero nunca será duradera. Los hombres no pueden tener paz porque ellos siempre terminan frustrados, ya que su propia naturaleza pecaminosa hacen que ellos no puedan encontrar paz real. Tenemos la importancia de la paz interior que Cristo está hablando aquí, ¿sí? Entonces el mundo da menos de lo que puede dar. El mundo promete e imagina muchas cosas, pero solo puede dar lo que le es posible. ¿Y qué es lo que el mundo puede dar? Simplemente lo que tiene en su corazón. Mira lo que dice Jeremías 6:14, para ilustrarlo de una manera más clara. Jeremías 6:14 dice, desde el 13: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cómo? Diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué? Porque ellos amaban la avaricia, eran engañadores. Obviamente no conocían la paz de Dios, no sabían qué era la paz de Dios. Entonces ellos no pueden dar de lo que no tienen. ¿Sí? En el tiempo de la época romana, en el tiempo de Augusto César, hubo un tiempo donde hubo un tiempo de paz mundanal. Y este tiempo se llamó el tiempo de la Pax Romana. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esta Pax Romana? Bueno, después de que Augusto César fue y conquistó mucha parte de Europa, sobre todo la Europa del oeste, o sea, donde está España, Francia, y Italia y todo eso, él regresó a Roma y él construyó un altar para la paz. ¿Sí? Y adivinen dónde metió esta estatua que todavía existe. Creo que le llaman el Ara Paces, le llaman a esta estatua. Resulta que él llegó y colocó el monumento en el campo de Marte. El campo de Marte era como un lugar donde tenían la estatua del dios Marte, que es el dios de la guerra. Y el historiador Tácito, él citó el mejor comentario de un comandante escocés que tuvo que pelear contra los romanos. Y él dice lo siguiente. Dice este escocés, o sea, Tácito citando a este escocés. Él dice de los romanos: hacen una desolación y le llaman paz. O sea, ellos acababan con todo, mataban a cantidades de personas, destruían todo, y eso es a lo que los romanos llamaban paz. Pero qué diferente es la paz de Cristo comparada con la paz de los hombres. Y vamos a ver la diferencia. Primero, Jesús no pone en riesgo a otros para darle paz a las personas. Jesús no comprometió nunca la seguridad de nadie para darle paz a sus discípulos. Al revés, Él mismo se ofreció como sacrificio de paz. ¿Sí? Su monumento de paz no es una estatua de granito, sino es una cruz de madera. ¿Sí? Que es en ese primer aspecto, la paz de Cristo no compromete a nadie. Por ejemplo, nosotros vemos que los emperadores romanos y toda esta gente de guerra, ¿qué hacían? Para poder haber paz, ¿qué ellos tienen que hacer? Bueno, vamos a pelear. Y si tienen que morir miles de hombres, pues tendrán que morir, todo en pro de la paz. Bueno, Cristo no hace eso. Cristo va solo y Él muere y se ofrece como sacrificio de paz para los hombres. El mundo da una paz que no es sincera, pero ¿qué Cristo qué hace? Cristo muere movido por el amor real por sus discípulos. Él no muere por esperar algo a cambio de sus discípulos. ¿No? Él muere de una forma desinteresada, incondicional, por su pueblo. Diferente al amor que el mundo da. Es un amor que no es sincero, es un amor irreal, es un amor con condiciones. La paz del mundo es impenitente, vimos. Que el mundo trata de hacer algo y no puede. La paz de Cristo, ¿qué hace? Logra la verdadera paz que el hombre necesita. ¿Cuál es esta verdadera paz? La paz con Dios. La paz de Cristo sí es una paz que tiene poder. ¿Poder para qué? Para reconciliarnos con Dios. No es como la paz del mundo, todos los esfuerzos que el mundo hace por paz y no pueden lograrla. Entonces vemos ese tercer aspecto. Ahora, el mundo da de una forma escasa, por ejemplo, también. El mundo da migajas. ¿Qué hace Cristo? Cristo da su vida y aún da su propio cuerpo por su pueblo. Por su pueblo.
Sin reservas. Jesús no reservó nada, como dice Romanos, que no escatimó ni aún a su Hijo. ¿Cómo nos dará aún todas las cosas? Otro aspecto, el mundo es egoísta. El mundo solo piensa en ellos. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús se entrega sin esperar, sin reservas. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vemos que el amor de Cristo no era un amor egoísta, sino es un amor real, verdadero. Jesús no está esperando nada a cambio. El mundo espera algo a cambio. Jesús no espera nada a cambio porque Jesús da una paz que es eterna para los creyentes. No hay nada que nosotros podamos hacer para regresar algo a Él, ¿sí? Entonces, por eso la paz de Dios es diferente con la paz del mundo, ¿sí? El mundo se imagina que la paz es ausencia de condiciones que nos amenazan a nosotros, que amenazan nuestra comodidad. Siento algunos dicen, bueno, si se acaba la guerra va a haber paz en el mundo o en Colombia. Pero es mentira, no es la ausencia, sino que la verdadera paz bíblica es la reacción que yo tengo frente a las dificultades. ¿Sí? Ese es nuestro primer punto. Segundo punto, paz en la ausencia de Cristo. Jesús dice ahí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces ellos habían oído que Jesús se iba a ir y que iba a regresar. En versículos más atrás Él lo dice. Ahora, la segunda amenaza para nuestra paz pareciera que fuera que Jesús no está aquí. Parece que la partida de Jesús va a hacer que no tengamos paz, ¿sí? El hecho de no tener físicamente a Jesús hace nula la paz para nosotros. Entonces Jesús nos dice ahí en el versículo 28, como lo acabo de leer, me voy y vengo a vosotros. Ahora, nosotros vemos que realmente el problema no es realmente un problema para los discípulos, para el Señor. Lo que es un problema para los discípulos no es realmente un problema para Cristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 29 y 30 dice, y ahora os lo he dicho antes para que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque en el príncipe de este mundo él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. O sea, ¿cuál era el propósito por el cual Jesús tenía que irse? Ya vimos hace 8 días, era para que mandara al Espíritu Santo, obviamente. Pero también era para qué. Cristo, lo que los discípulos se habían olvidado aquí, es que Cristo iba a ser glorificado y que la glorificación estaba cerca. Y si los cristianos, muchos cristianos, por ejemplo, cuando se acerca la hora de morir, ellos están felices. Ustedes nunca han visto. Muchos cristianos cuando ya están en el lecho de muerte y ellos están seguros de su profesión de fe, ellos están felices porque van a ver cara a cara con Dios. ¿Cuánto más Jesús no está feliz de que Él se va a ir? ¿Sí? Él está feliz porque se va a encontrar con su Padre otra vez, cara a cara. Dice aquí Donald Carson, él iba a regresar a la esfera a la que pertenecía, a la gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese hecho, el lugar donde su gloria nunca disminuye. O sea, ese era el propósito, ese era el deseo de Cristo de volver, porque Él iba a tener otra vez su gloria completa. ¿Sí? Ahora en el versículo 28 muchos les fascina el versículo 28, sobre todo a los unitarios, testigos de Jehová, y a los que buscan negar la deidad de Cristo, porque Jesús dice ahí, al final del versículo 28, os habréis regocijado porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, hay un problema con esa interpretación, porque en todo el Evangelio de Juan, nosotros encontramos que Jesús está mostrando su deidad por todo el lado del Evangelio de Juan. Y los que interpretan así, se están comiendo todo el resto de versículos que hay en el mismo Evangelio de Juan, que muestra que Jesús es Dios. Jesús en Juan 10:30, Él dice, el Padre y yo somos uno. Jesús, que está diciendo ahí, Él reclama ser divino como el Padre. Por eso los judíos lo iban a apedrear a Él. Los judíos entendieron más claramente esa frase que aún los pentecostales, unitarios, que los testigos de Jehová y que otros. ¿Sí? Vemos que los fariseos tenían una mejor teología y entendieron mejor el mensaje de Cristo que muchos de ellos. Jesús no es menor en deidad con respecto al Padre en este pasaje, sino con respecto a la glorificación futura o a la gloria futura y su estado presente. O sea, en este momento Jesús obviamente es menor que el Padre. ¿En qué sentido? En que se somete a Él para llevar a cabo el plan de redención, pero no está diciendo que sea menor en gloria, en deidad. ¿Sí? Entonces la ausencia de Cristo no será un obstáculo para darnos paz o para dar paz a los discípulos.
La ira del Señor, ¿qué harían en nosotros? Nos beneficiaría. El retorno de Cristo al Padre inaugura la nueva época de gracia. Por eso nosotros vemos en el libro de Hechos que Jesús se va, da el Espíritu y multitudes se convierten a Cristo. Entonces, en vez de ser una trágica noticia para nosotros, es una buena noticia. El Espíritu nos da paz a los creyentes a través de la palabra de Dios también. El Espíritu había de mostrarles a los discípulos, porque ahí en el versículo 26, dice 25 y 26, os he dicho esas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Obviamente esta promesa se cumple en los mismos evangelios que tenemos en nuestras manos, porque muchos de los pasajes que están en la Biblia, los mismos apóstoles hacen un comentario ahí, queriendo decir tal cosa, fulano de tal dijo, o él dijo esto por tal cosa. Ahora, ahí se muestra que esta promesa se cumplió porque lo que los apóstoles no entendían en cierto momento, les fue mostrado después por el Espíritu Santo. ¿Sí? El mismo Juan nos muestra cuál es el significado de la resurrección de Cristo. El mismo Pablo nos muestra para qué Cristo resucitó. Pedro nos muestra cuál es el propósito de Cristo también en la resurrección. El autor de Hebreos nos dice para qué Cristo subió a los cielos. Entonces, esa promesa se cumplió, no solo en los apóstoles, sino también en aquellos que fueron comisionados por los apóstoles. Entonces, el Espíritu, ¿qué ayudaría a hacer a los discípulos? Les ayudaría a ellos a llevar el mensaje y a traer a la mente la revelación salvífica de Cristo para la iglesia. Entonces, eso es otra de las funciones también del Espíritu Santo. El Espíritu sigue enseñando a través del tiempo un solo mensaje. ¿Cuál es el único mensaje que el Espíritu Santo sigue enseñando a través del tiempo? El mismo mensaje que Cristo dio a sus discípulos. Mire el versículo 26. Enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñar lo que Cristo ha dicho. No, dice aquí Juan Calvino, muchos reclaman y dicen que sus revelaciones vienen del Espíritu, pero Jesús en el verso 26 nos dice cuál será la labor del Espíritu. Cualquier espíritu que trae revelaciones contrarias al Evangelio no es de Cristo, ya que Jesús promete que el Espíritu confirmará la enseñanza de Él en el Evangelio a los discípulos. Totalmente cierto. Y hoy vemos que estamos hoy en el día en que todo el mundo quiere nuevas revelaciones. Y supuestamente el Espíritu Santo me dijo esto, y el Espíritu me dijo esto, y el Espíritu me dijo aquello. Pero ese no es el Espíritu de Cristo, dice Calvino. Porque el Espíritu Santo tiene una función y es recordar a los creyentes, aquí obviamente a los discípulos para que pudieran escribir acá los evangelios y las cartas. Pero a nosotros, ¿para cómo podemos aplicar esto? Nos recordará todo lo que está en las Escrituras para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces el Espíritu Santo solo enseña lo que está en las Escrituras. Él no enseña otra cosa que esté fuera de ahí. Ahora, ¿en qué otra función tiene el Espíritu Santo? La comprensión de la Biblia es algo espiritual, obviamente, no es algo meramente intelectual. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia debemos orar para que las Escrituras tengan sentido para nosotros, para que la luz de Cristo, para que la luz del Espíritu Santo, nos alumbre los ojos y podamos entender qué es lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? Muchas veces nosotros no podemos entender un pasaje por más que lo leemos. Entonces debemos rogar a Dios que nos muestre a través de su Espíritu el significado de X o Y versículo y qué tiene que ver para mí. Y muchas veces tenemos que esperar mucho tiempo para que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros. Entonces, en resumen, toda la enseñanza de la Biblia es para nuestra paz. Todo lo que nosotros vemos aquí es para nuestra paz para con Dios. Y si nosotros no tenemos paz ahora, si tú no estás experimentando paz ahora, debes buscarlo en oración. Eso dice Filipenses 4:7. A través de la oración, a través de los ruegos y las oraciones a Dios, Dios ha prometido que nos va a dar paz. Y tercer y último punto, Jesús asegura nuestra paz a pesar de los ataques del diablo. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ahora, Jesús no solamente pensó aquí en la crucifixión, en el gran momento de tensión que los discípulos estaban viviendo porque ya Jesús iba a ser entregado, sino él también en quién piensa. Él piensa en el príncipe de este mundo. Ahora, el diablo estaba fraguando todo eso en ese momento, porque mientras Jesús les está diciendo esto a los discípulos, Judas está vendiendo a Jesús, está recibiendo las monedas de plata, los judíos están mirando a ver cómo lo agarran, los fariseos, los soldados romanos vienen con ellos para apresarle.
Entonces Satanás está haciendo todas las cosas aquí para poder atrapar a Cristo. El diablo gobierna el mundo, y por eso el texto nos dice que él es el príncipe de este mundo, pero este gobierno que él tiene es un permiso que Dios le ha dado al diablo. Nosotros sabemos que el diablo no es omnipotente, porque la omnipotencia es un atributo que es incomunicable. Dios no ha dado su omnipotencia a ninguna otra criatura fuera de él. Dios no ha dado su omnipresencia a ninguna otra criatura fuera de él. El diablo no es omnipresente, el diablo no está en todos lados. Y como decíamos ayer, como que lo atan allí y lo atan allá y lo amarran allí, y bueno, y uno no sabe realmente quién lo está amarrando entre todo el mundo. No es algo ilógico. Ahora, el diablo hace algo en los creyentes a veces, y es que el diablo ataca la paz del pueblo de Dios. Él siempre trata de turbar a los creyentes para que no tengan paz para con Dios. Y nosotros vemos el primer ejemplo de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo el Satanás con Adán y Eva? Él vino a tentarles, ¿para qué? Para que ellos cayeran en pecado y viniera la ruina a toda la raza humana. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, el diablo viene al segundo huerto. En el primer huerto, él pudo engañar a Adán y Eva, y él pudo hacer que ellos cayeran en pecado. Pero el diablo viene al segundo huerto, el huerto de Getsemaní, y él viene a atacar al segundo Adán. Pero en el segundo Adán él falla, porque en el segundo Adán no hay una falta, no hay espacio para que él pueda pecar. Jesús no puede ceder a ninguno de los ataques del diablo. No hay pecado en Cristo, no hay debilidad en Cristo, y no hay ninguna razón para que el diablo pueda condenar a Cristo. Entonces Cristo viene a hacer lo que Adán no pudo hacer. Cristo viene a obedecer de una forma voluntaria al Padre lo que Adán no pudo hacer, y Jesús obtiene por nosotros lo que Adán perdió en el huerto del Edén, que es la vida eterna. Entonces solo Jesús puede cumplir eso. Por eso dice Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice lo siguiente: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús hizo hombre como nosotros? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es esto, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Él conquistó lo que Adán no pudo conquistar. Él vino y hizo lo que Adán no pudo hacer por nosotros. Él obedece hasta la muerte al Padre. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para nosotros ser salvos. Si Jesús no hubiese obedecido, no hubiese habido salvación. No es solamente el hecho de morir en la cruz lo que hace que nosotros seamos justificados. Y como yo siempre lo he repetido muchas veces, la vida de Cristo es lo que me justifica a mí positivamente delante de Dios. El sacrificio me limpia el pecado, me lleva al estado de inocencia, como Adán, pero así no puedo entrar al cielo. Tiene que haber alguien que me dé un mérito para yo poder entrar, y es donde entra Cristo y su vida perfecta. Jesús obedece al Padre de una forma activa. Él obedece activamente al Padre en todos los mandamientos, y Él obedece de una forma pasiva muriendo en la cruz por nosotros. Y es a través de la obediencia de Cristo que nosotros podemos venir a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cuál es el propósito por el que nosotros tenemos paz? ¿Cuál es el propósito de que Cristo obedece para que nosotros seamos salvos? Para que el mundo sepa que Él ama al Padre, y como el Padre le mandó, así haga. Entonces, dos cosas: el amor de Cristo, el amor del Padre, el amor de Cristo es el Padre, y la obediencia de Cristo. Entonces los discípulos tenían que saber cuánto les amaba a ellos y cómo Él amaba al Padre. Es el ejemplo que los creyentes, por eso este versículo 31 tiene que ver con lo que vimos en el versículo 15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y Jesús ama al Padre. ¿Y cómo lo demuestra? Él hace todo lo que el Padre le dice que haga. Ese es el propósito de la obediencia, lo que el hermano estaba diciendo ahorita en la mañana. Así como Cristo ama al Padre, nosotros debemos amarle. Y obviamente eso va a resultar ¿en qué? En obediencia. Entonces Jesús concluye este discurso en el versículo 31 y Él dice: vámonos de aquí. Entonces lo que importa es lo que nosotros creemos. Versículo 29, y ahora os lo he dicho antes, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Lo que importa para los discípulos es lo que ellos crean. Solo la paz se recibe a través de la fe salvífica. No hay de otra manera. Eso también nos dice Juan 3:36. El que tiene el Hijo tiene la vida.
El que ha venido a Él tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, el creer en el Hijo de Dios, ¿qué hace? Me otorga vida eterna, me otorga paz, me otorga libertad en Cristo. Pero el que no quiere creer en el Hijo, dice, no verá la vida. ¿Y cuál es lo contraparte de no tener vida eterna? Tener la ira de Dios sobre él. Entonces, solo la paz de Cristo y creer en su sacrificio hace que yo tenga vida eterna. Hay una necesidad de nosotros hacia Dios, de que nuestras deudas sean pagadas. Y Cristo paga nuestra deuda por nosotros. Entonces, gracias a la paz de Cristo, Él puede afrontar las últimas horas de su muerte frente a un mundo que lo aborrece. Ustedes ven cuando Jesús es ultrajado, cuando Jesús es humillado delante de los demás, cuando Jesús es golpeado delante de todos sus discípulos, y Él no dice nada, Él se queda callado. Cuando vamos a llegar después allá, cuando Pilato le pregunta a Él, ¿y qué es la verdad? Y Él con toda calma le habla a Pilatos, y Él dice, tú no tienes más poder sobre mí el que te ha sido dado del cielo. Con esa paz que Jesús muestra en todas las dificultades, es la paz que los creyentes debemos tener en nuestras tribulaciones. Y esa paz solamente viene a través de nuestra comunión con Dios. A los que hemos sido salvados por Dios, la paz de Dios está sobre nosotros gracias a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontar a un mundo que odia a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a un mundo que aborrece, frente a los embates del diablo? ¿Cómo podemos nosotros ver y afrontar a todo este tipo de problemas? Con la paz de Cristo. Por eso, como decía ahorita, Jesús llama a sus discípulos al final y les dice, vámonos de aquí. Y de ahí ellos van a salir hacia el monte Getsemaní, van a ir a la cruz. Entonces, la paz de Dios nos da fortaleza para afrontar a Satanás, para afrontar al mundo, para afrontar la burla o la oposición del mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones en que se burlan de nuestra fe cristiana, en que la gente se opone a nosotros, en que el mundo hace escarnio de nuestra fe? En este mundo donde Satanás nos tienta a veces, donde Satanás trae ataques sobre nosotros. La única fortaleza que podemos nosotros tener es en la paz que Dios a través de Cristo nos da. Y como resultado de esta paz, dar a conocer que esta paz también está disponible para aquellos que están lejos de Cristo. Y mostrar la gloria de Dios en nosotros. Entonces, todo aquel que está fuera de Cristo, Dios ofrece esta paz, Dios ofrece esta reconciliación entre Él y esta persona. Dios es el afectado, Dios es el que ha recibido la ofensa, pero Él viene y ofrece paz, las paces para aquellos que están lejos de Él, aquellos que viven en pecado, aquellos que están lejos, que aborrecen a Dios. Dios saca la bandera blanca antes del día del juicio, porque el día del juicio será demasiado tarde. El día del juicio Jesús ya no vendrá más como un rey en son de paz, sino vendrá como un rey en son de guerra. Pues aún estamos a tiempo, aquellos que están lejos de Cristo, de venir y hacer la paz para con Él a través de Cristo. Aún podemos arrepentirnos, aún podemos venir a Él, y Dios nos ha prometido que nos dará vida eterna, como está en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que reconforta nuestro corazón, que alimenta nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta paz que tu palabra nos promete, Señor. Esta promesa que Jesús nos ha dado, de que la paz nos ha dejado, y no es como la paz que el mundo sin Cristo dice conocer y dice anhelar, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante, Dios, es la paz para contigo. Es que nosotros no seamos más, Señor, condenados, no seamos más indicados de nuestro pecado, Señor. Y que podamos nosotros estar libres de venir a ti, Señor. Que no eres ya más nuestro juez, sino ahora eres nuestro Padre. Ya no somos acusados por la ley, Señor. Ya la ley no es contraria a nosotros, ya la ley no nos condena, Señor. Tu palabra dice que ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios si Dios es quien justifica? Tú nos has justificado, Señor. A través de la justificación tenemos paz para con Dios. Te damos gracias por la paz que nos has dado, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra paz, Dios, a través de la oración. Tu palabra lo dice, Señor. Pablo lo escribió.
a través de la oración, a través de nuestra comunión, vendrá paz, Señor, para soportar los embates del diablo, Señor, las tentaciones de este mundo, Señor, y la debilidad de nuestra carne. Gracias, Dios, por esta paz que solamente los hijos de Dios pueden tener, Señor. Y muéstrale al mundo, Señor, qué realmente es la paz, qué realmente, Señor, es tener paz para contigo, Dios, a través nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos pacificadores, Señor. Aquellos que traen la paz entre tú y los hombres. Te damos gracias, Señor. Ponemos esta semana en tus manos. Rogamos, Dios, que tú bendigas, Señor, el fruto de nuestras manos, de nuestro trabajo. Que tú bendigas nuestro estudio, Señor. Que tú bendigas nuestra vida familiar. Que tú bendigas, Señor, nuestra convivencia, Señor, con nuestros familiares. Y, Señor, que tú nos fortalezcas cada vez más como hermanos en la fe. Que podamos estar pendientes unos de otros, hermanos unos a otros. Que podamos, Señor, nosotros amarnos unos a otros realmente, Señor, como dice tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, porque para nosotros es imposible, Dios. Solamente es posible a través de tu Espíritu. Únenos más a través de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tenemos una fe, Señor, queremos en una sola palabra y tenemos un mismo Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les recuerdo el sábado, entonces estamos